Hoy vamos a ver la segunda parte, nos quedamos a la mitad de un tema la semana pasada. Los que no estuvieron con nosotros, yo los invito a que pueden ver la prédica en la página de Casa Josué, www.casajosué.net, la del domingo pasado, porque es importante que podamos oírla completa para tener un total entendimiento de lo que el Señor nos quiere hablar. El tema se llama No seáis olvidadizos, y solamente como una introducción para recordar, vamos a recordar que el Señor nos ha dado oportunidades de recordar. Y esas oportunidades fueron las fiestas que el Señor, Él mismo estableció para el pueblo de Israel. Yo hice mucho énfasis en que no son fiestas para que las celebremos nosotros como los judíos lo hacen, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos hijos de Dios Altísimo, nacidos de nuevo porque hemos creído en Jesucristo, amén. Pero toda la palabra del Antiguo Testamento fue escrita para nuestro ejemplo y para enseñarnos, como dice Timoteo, para redarguirnos, para corregirnos, para llevarnos a una plenitud en el Señor, para que estemos preparados para toda buena obra, amén. Entonces veíamos que el Señor estableció estas 7 fiestas y se hacían en 3 convocatorias. La primera convocatoria era en el mes de Sivan y es cierto. La primera convocatoria en el mes de Nisán, que es nuestro marzo y abril. Y en ese tiempo, en esa convocatoria, se celebraban 3 fiestas, que fueron las que vimos el domingo pasado. A ver, ¿cuáles eran? Pascua y primicias. Muy bien. Pascua, panes y levadura y primicias. Y vimos que estas 3 fiestas realmente eran una figura, un tipo del Señor Jesucristo, y Jesús mismo las cumplió en Él en su primera venida. Y nos quedamos en la segunda fiesta, pero antes de pasar a ello, quiero que tomen nota de esta cita, es Levítico 23. Aquí en Levítico 23 está establecido cómo el Señor dejó para su pueblo establecidas las 7 fiestas en 3 convocatorias. Levítico 23, 1 y 2 nos dice, habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y me quedo ahí porque son varios versículos, ustedes las pueden leer, pero son lo que estamos viendo desde el domingo pasado acá. Estas fiestas, como les decía, fueron para enseñarnos y para que nosotros, a través de toda la palabra en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo para nosotros. Hay muchos hoy en día que dicen que el Antiguo Testamento ya no está vigente, o que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Eso es una mentira, porque Jesucristo mismo dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una conexión, todos los libros, no es un solo libro, son 66 libros que están enlazados uno con el otro por medio de la persona de Jesucristo. Toda la palabra de Dios revela al Señor Jesús, amén. Y en segundo lugar, nos revela cómo es nuestro corazón también. Por lo tanto, toda la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Recordando, vimos 2 palabras que en hebreo son meod y had. Estas 2 palabras vienen a hablarnos de estas convocatorias. La palabra meod habla de una cita establecida, de tiempos establecidos. Fue el Señor el que puso el meod, los tiempos establecidos para sus fiestas. Y la palabra had, que también habla de celebración o de fiesta, se refiere a danzar en círculos, a algo que se repite, a algo que está ahí para dar vueltas constantemente y en forma cíclica. Esto tiene que ver cómo estaban establecidas las fiestas de Israel. Estamos hasta ahí recordando toda la semana pasada. Bueno, gloria a Dios. Y el propósito principal era que la obra del Señor que Dios hizo con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel,
no quedar en el olvido. Tenía que pasarse de una generación a otra generación. Y en estas convocatorias era una oportunidad para que los padres le pasaran a sus hijos la experiencia que ellos habían tenido del Dios vivo y que sus hijos tuvieran su propia experiencia. Y esto es para nosotros, mis hermanos. Tú has tenido una experiencia con Jesucristo, un encuentro personal con Él. Para ti no es, te lo dice, crees porque lo dice la Biblia, o crees porque te lo dijo alguien que tiene autoridad. No, tú crees porque has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero esa experiencia del Dios vivo no es para que tú la guardes como un tesoro y la escondas bajo tu cama. Esa experiencia del Señor es para que la gritemos a los cuatro vientos, pero en primer lugar a los que están cercanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo, a las personas con las que trabajamos. Y les decía yo, escribamos nuestro testimonio y compartámoslo con los cercanos. A veces los hijos no son los últimos que saben cómo fue nuestro primer encuentro con el Señor o cómo estaba nuestra vida cuando llegamos a los pies de Cristo. Y también veíamos que fueron 7 fiestas, las fiestas establecidas, en base a un ciclo agrícola. Hablamos un poquito de la siega y de la cosecha, de las lluvias tardías y de las lluvias tempranas. Para nosotros, fíjense cómo es en este parte del hemisferio, es al revés. Nosotros decimos que las lluvias de mayo son las lluvias tempranas, porque son las que preparan la tierra para sembrar. Y las últimas lluvias a final del año, ahí por finales de octubre, serían las lluvias tardías. Pero para el pueblo de Israel, en aquel lado del mundo, es al revés. La lluvia temprana es la del otoño. Esa es la época en que caen las primeras lluvias y ponen la tierra suave para poder ser sembrada. Y las lluvias tardías son, a ver si no estoy, las de la primavera, que son en el mes de marzo y abril, que son las últimas y que son muy importantes. Yo les contaba que en lo que pude estudiar, estas lluvias lo que hacen es dar la oportunidad de que el grano de la cebada y del trigo terminen y lleguen a su madurez. Todas estas fiestas tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Todo lo que he hecho hasta ahorita solamente es un resumen de la semana anterior para poder partir de donde estábamos a lo que vamos a ver hoy. También les hablé un poquito de que cada una de estas fiestas también habla del carácter del Señor. En la fiesta del Pasaj podemos ver a ese Dios que es redentor y que es todopoderoso por las obras admirables que hizo. En la fiesta de los panes sin levaduras nos habla de la santidad de Dios. Veíamos que la levadura es aquello que cambia la esencia básica de la harina y que hace que la harina junto con el agua y lo demás se convierta en pan. Pero cuando la levadura no está, eso no crece, no leuda, y entonces el pan, la harina se queda en su composición más simple. Veíamos cómo la levadura es una figura de pecado en la palabra de Dios. Por lo tanto, panes sin levadura es una llamada de Dios a mostrarnos que como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y la fiesta de primicias nos habla de que Él es el primero. Él es el primero antes de toda cosa criada. Él fue el que hizo todo y Él es la primicia de la resurrección. El primero en haber resucitado. ¿Estamos hasta ahí todos bien claros? Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos quedamos con Shavuot, que es la segunda convocatoria en el mes de Sivan. Es importante recordar que el calendario judío, ellos venían con un calendario como el nuestro, podríamos decir, desde Génesis. Pero cuando llegaron a Éxodo y fue el momento de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud, Dios les cambió el calendario. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú tuviste un cambio de calendario. Yo no sé cuántos años tendrías tú, pero yo
tenía en ese entonces, creo, si no me recuerdo, 29 años. Pero ese día volví a empezar a contar de 1. Así que estoy más joven de lo que parezco. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a mi vida, yo nací de nuevo. Amén. Cuando Cristo vino a mi vida, me dio un inicio. Yo tuve un antes y ahora tengo un después del Señor Jesucristo. ¿Y tú? Amén. El pueblo de Israel tuvo un antes de esclavitud, 400 años de estar, 430 años esclavo en Egipto, sometido a una dura servidumbre. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Uno dirá, pero ¿cómo se va uno a acostumbrar a eso? Mira, a todo nos acostumbramos. A todo. Y este pueblo se había acostumbrado a estar en esclavitud. Para ellos, ellos no sabían lo que era libertad. Nosotros no sabíamos lo que era la vida. Porque durante los años que estuvimos lejos del Señor, estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Entonces no solo estábamos esclavos, estábamos muertos. Espiritualmente no sabíamos quién era Dios, tal vez habíamos oído hablar de Él, pero no le conocíamos. Y estábamos acostumbrados a una vida de servidumbre, al pecado y al diablo. La palabra dice que los que no son de Dios son del diablo. Si no éramos de Dios, ¿de quién éramos? Bajo la sucesión de quién estábamos, del diablo. ¿Verdad? Entonces imagínense, así como el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y dejar esa servidumbre, y no fue que ellos salieran por sus propias pistolas, no, el Señor con gran poder, con mano poderosa, los sacó. Entonces este pueblo, dice la palabra que el Señor les dijo que después de la fiesta de primicias, ellos tenían que contar 50 días, eran 7 semanas, 7 por 7, 49, más un día extra, 50, para contarlos y llegar a Pentecostés. Ese pueblo estaba esperando algo que el Señor les había dicho en una cita. Él los citó para Pentecostés. Así les dijo también Jesús a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, quédense todos reunidos y esperen, porque la promesa de mi Padre va a venir. Y estando reunidos en el día 50 también, vino el Espíritu Santo para ellos en el aposento alto. ¿Se recuerdan de esa cita? Cuando ellos estaban miedosos, temblorosos, se les había ido Jesús, no sabían qué iba a pasar, lo habían matado, estaban con angustia en su corazón. Los israelitas habían caminado ya varios días en el desierto, ya habían pasado las primeras fiestas, pero tenían una cita, un encuentro en el mes de Sivan con el Señor. El Señor tenía algo especial para ellos. ¿Qué era eso especial que el Señor tenía? El Señor tenía para ellos en este mes del Sivan una fiesta programada, y hablamos de que en esa fiesta se presentaban delante del Señor 2 panes. Pero estos panes ya no eran sin levadura, sino que eran al contrario. Estos panes tenían levadura. Y yo les expliqué que esos 2 panes representan a la humanidad. Representan a los judíos y representan a la iglesia. 2 pueblos reunidos y presentados delante del Señor para testificar que nosotros, aunque estamos delante del Señor, el Señor no es ingenuo de saber cómo es nuestro corazón. Él nos conoce. Él sabe lo que hay en lo profundo. Él sabe que en nosotros está la iniquidad. Y eso representaban esos 2 panes. Pero Moisés subió en la fiesta de Pentecostés y Dios le entregó ahí al pueblo la Torá. Dios hizo ahí un pacto con el pueblo de Israel, un ketubá, un compromiso. Sabemos que el ketubá, yo les explicaba las veces pasadas, es el compromiso matrimonial. El Señor ahí le dio al pueblo todo lo que necesitaba para poder vivir ahora como nuevos, ya no eran esclavos, estaban libres, pero tenían que aprender una nueva forma de vivir, tenían que cambiar su manera de pensar, porque si estaban acostumbrados a ser sirvientes, a ser esclavos, ya ahora que eran libres no sabían cómo se vivía en libertad. Entonces Dios les dio ahí la Torá en primer lugar, las leyes del reino,
cómo se vive en el reino. Les dijo cómo se podían acercar a Él, porque Dios, que es santo, 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 ¿cómo se va a acercar a Él un hombre pecador? Entonces les dice, les da las vestiduras primero les da el sacerdocio, les da las vestiduras especiales para el sacerdote, les da los sacrificios para poder atravesar la puerta del tabernáculo. Ahí también fue dado el tabernáculo. ¿Y cómo podían ellos acercarse al lugar santo? Una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con la sangre de los corderos hasta el lugar santísimo, donde expiaban los pecados de todo el pueblo, una vez al año. El Señor les dio algo maravilloso, pero ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo era un pueblo desmemoriado. Ni bien salió de Egipto, ya se estaba acordando de los melones, y yo me pregunto, ¿qué melones? Si antes de que salieran de Egipto, más bien dice que pasaban hambre y no les alcanzaba ni lo que tenían, pero ya que estaban afuera se acordaban de melones, de los puerros, de las cebollas. Un pueblo de dura servir, dice la palabra. Y aquí el Señor quiere cambiarle su manera de pensar. Tú y yo salimos también de un lugar de servidumbre, del pecado, de la servidumbre al pecado, de la servidumbre al diablo, de la servidumbre al temor, de la servidumbre al temor a la muerte. Todo de ahí nos sacó el Señor. Pero Romanos 12:2 dice Pablo, una carta dirigida a los romanos, pero nosotros somos también hermanos de ellos, y viene para nosotros con dedicatoria, porque dice la palabra de Dios: os ruego por la misericordia de Dios. Pablo, te ruego a ti que estás aquí sentado hoy, hermano o hermana, por la misericordia de Dios, porque Dios ha elongado su misericordia, y si todavía estás vivo y estás aquí, es porque Él ha elongado su misericordia, porque con amor eterno te ama, y por eso todavía no has sido destruido. Estás aquí por misericordia. Al Señor la gloria, bendito sea su nombre. Te ruego, dice Pablo, y te lo digo yo hoy, cambia tu manera de pensar. No te acomodes a la manera de pensar del mundo. Eso es lo que traducido ese versículo dice. El Hijo de Dios no puede seguir pensando como piensa el resto de las personas que no conocen a Dios. Nuestra manera, nuestros pensamientos tienen que ser transformados. ¿Y cómo se transforman? Mediante la palabra, mediante la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a todo conocimiento, a toda verdad. Es lo que cambia nuestra manera de pensar. Cuando nosotros vamos, los jóvenes que están en colegio todavía y que son creyentes y que vienen aquí domingo a domingo, no me dejarán mentir. Y también los adultos. Cuando usted se relaciona con personas que no conocen a Cristo, su manera de pensar es otra, muy diferente a la nuestra. Porque todavía ellos no han sido lavados ni transformados en su manera de pensar. Hay una preciosa figura, y es: ¿de dónde tomaban agua los israelitas? Del río Nilo. Esa era su fuente. Y ahora estaban en el desierto. ¿Y de dónde tenían que tomar la nueva agua? De la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. La roca iba con ellos, la roca de Oreb. La nueva agua. Tenían que despertar cada mañana y confiar que de una roca iba a salir el agua. Ahí no había río que ver con los ojos. No había agua en la cual sumergirse, como decían, ahí pasa el río, no. Estaban en la mitad del desierto y había una roca ahí junto a ellos. Y esa roca era Cristo. Y Cristo los acompañaba. Y de esa roca brotaba el agua que surtía de agua. A veces no tenemos como imaginación para pensar cuántos millones de gente iba. ¿Cuánta cantidad de agua necesitaban a diario? No pensemos en bañarse, para tomar y comer. Es el mínimo. Era un milagro portentoso. Y el Señor estaba ahí y les suplió de agua por 40 años en el desierto. No les faltó agua, no tuvieron cortes, ni tenían cuentas que pagar tampoco. Estas 3 primeras fiestas tuvieron su cumplimiento profético en Cristo y anunciaron a Jesús
como el siervo sufriente. Isaías 42:1 dice: he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando esta profecía? De Jesucristo. ¿Y cómo lo está presentando? Jesús, ¿cómo vino? ¿Él vino a que lo sirvieran o vino a servir? Yo no he venido a ser servido, sino a servir, dijo el Señor. Y a eso nos mandó a nosotros, también a dar un servicio. El Rey de Reyes se quitó su ropa, se ciñó con una toalla como que era el de los más bajos esclavos de la casa, y se puso a lavarle los pies a sus apóstoles. Y les dijo: esto que yo hago ahora, ustedes no lo comprenden, pero deben de dejarse lavar los pies. Y lo mismo que yo hago van a tener ustedes que hacer, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. El Rey de la Gloria no consideró que ser Dios fuera lo mejor y lo más importante, sino que se quitó su traje de gloria y se puso un traje de hombre y vino a este mundo oscuro para salvarnos. Como siervo. Eso fue lo que se cumplió en las 3 primeras fiestas que el Señor dejó para que recordáramos y para que pudiéramos ver a Jesucristo. Estas 3 fiestas estaban señalando a Jesús. Lucas 21:27 también habla del siervo sufriente. Y verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Perdón, tengo un cruce de palabras. No fue al siervo sufriente que Lucas está anunciando, sino al Cristo glorioso. Y de esas son las otras fiestas que vamos a ver hoy. Las primeras fiestas anunciaron al siervo sufriente que cumplió con su vida, con su muerte y su resurrección, las 3 primeras fiestas. La Pascua, panes sin levadura, vida de santidad, primicias de resurrección. Shavuot, venida del Espíritu Santo. Y las últimas 3 fiestas, anuncio profético de la segunda venida del Señor. No como siervo. La segunda venida, Él no va a venir para servir, sino para mandar, como Rey, con gran gloria y con gran poder. Gloria al nombre del Señor. Y entremos primero a la primera gran fiesta. La primera gran fiesta es Yom Teruah o trompetas, en el mes de Tishri. Yom Teruah, la palabra Yom es día, y Teruah es trompeta. Tishri era el 7º mes del nuevo calendario judío. Y en el 7º mes, que empata con nuestro calendario entre septiembre y octubre, era la tercera convocatoria. Y en esta tercera convocatoria se celebraban 3 fiestas. La primera es Yom Teruah, del día 1 al día 10. Y vamos a ver qué quiere hablarnos el Señor de esto, porque la fiesta tiene un sentido histórico. Tiene un sentido para nuestras vidas, un sentido espiritual, y tiene un sentido profético. Está hablando de un cumplimiento que todavía no ha llegado. Vamos. Entonces, ubiquémonos primero. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, al primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Qué tenían que tener? Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. En el mes séptimo, el primer día, había que tener reposo, descanso, estar cómodos. Tenía que ser una conmemoración, traer cosas al recuerdo con trompetas. O sea, iba a haber mucho estruendo, mucha bulla, y también era algo, una santa convocación. No era una invitación de Moisés, no era Aarón el que invitaba, no, es el Señor mismo el que estaba haciendo un meodín, una convocatoria santa. El que invita es el Señor.
No es lo mismo que te invite Juan Pérez que te invite el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. El Señor. Eso indicaba esto. Y nos muestra una característica de Dios que la hemos experimentado, pero a veces no tenemos la capacidad de dimensionar cuán misericordioso es el Señor. Yom Teruah habla de misericordia. Y lo vamos a ver ahorita que estudiemos un poquito y profundicemos en esta fiesta. Yom Teruah marca un fin y marca un principio. Yo les expliqué del ciclo de la agrícola. En esta época era la época de las lluvias tempranas en Israel. Pero al mismo tiempo que era el tiempo de preparación de la tierra para la nueva siembra, era el tiempo en que estaban terminando la época de la vendimia, recogiendo los últimos frutos de la vendimia. Terminaba una cosa para empezar otra. Se acababa un año y empezaba un nuevo año. Un nuevo ciclo. ¿Qué significado tiene para mí? ¿Qué significado tiene para ti? Cuando la misericordia de Dios se pone sobre nuestras vidas y Él está llamándonos a esta fiesta, a una convocación santa, es porque viene un fin para nuestra vida y lo hemos hablado varias veces aquí. ¿Qué estás esperando tú? ¿El arrebatamiento? Amén, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no llegas al arrebatamiento y te vas hoy? No tienes la vida comprada, tú no eres dueño de tu vida. Hay uno que pagó por ti y Él decide cuándo. Entonces, el tiempo de la misericordia es este en el que estamos. Porque este tiempo es el que el Señor todavía está tocando trompetas para nosotros. En Deuteronomio 9 y 10, Deuteronomio es un libro que se llama Deuteronomio Segunda Ley. Moisés, antes de que entraran con Josué a Canaán, hace un recordatorio de todo el viaje, de todo lo que ha acontecido. Y en estos 2 capítulos, Moisés les está recordando al pueblo cómo después de que en Shavuot el Señor les dio todo para Él habitar con su pueblo, para que ellos se pudieran acercar a Él. El pueblo no habían ni recibido todavía las tablas de la ley y ya estaban haciendo un becerro de oro y haciendo idolatría. Ni siquiera habían bajado todavía Moisés. Cuando Moisés baja, quiebra las tablas, porque se pone tan disgustado de ver aquello, le causa un dolor tan tremendo. Nunca se imaginó él que iba a encontrar esto al pueblo. Pero ¿qué nos muestra? Ese pan con levadura, así somos. Esa es la condición del hombre. El ser humano es un hombre que no tiene la fidelidad que Dios tiene. Dios es fiel, nosotros no lo somos. Y este pueblo ya estaba pecando, ya estaba haciendo idolatría. Entonces Moisés volvió a subir 40 días otra vez a la presencia de Dios. Y estuvo en oración y en ayuno. Y es ahí donde él se pone delante de Dios como un gran intercesor y le dice: si vas a destruir a este pueblo, mejor me destruyes a mí también. Porque, ¿qué va a pensar de ti los demás pueblos, Señor? Que nos sacaste para que muriéramos en el desierto. ¿Se recuerdan de ese momento? Ese es el mes de Teshuvah. En el mes de Elul, que es antes del mes de Tishri, son 30 días donde se empieza un tiempo de arrepentimiento. Trompetas es una santa convocación al arrepentimiento. Es la fiesta que marca que el Señor está avisando: vuélvanse a mí. Hoy lo decía el Señor aquí: ustedes son mi pueblo, yo los amo, pero son mi pueblo, vuélvanse a mí. No sean necios, no sean de cabeza dura, vuélvanse a mí. Y este
pacto que fue quebrantado por el pueblo, a pesar de eso el Señor tuvo de ellos misericordia. Esos 30 días culminaban con la fiesta de Tishri. El primero 1 de Tishri empezaba la fiesta de trompetas, donde iban a reunirse durante 10 días todo el pueblo. ¿En dónde? En Jerusalén, para examinarse a sí mismos sus propios caminos. Año con año tenían que hacer un parón en sus actividades diarias, en lo cotidiano, para examinarse y ver cómo está mi relación con el Señor, dónde estoy a lo largo de este caminar. Y esto tenía que traer reposo. Mi hermano, cuando tú te convertiste al Señor, cuando tú le abriste tu corazón al Señor y le invitaste a venir, tú cambiaste algo con Él. ¿Qué cambiaste? Tu muerte por su vida, tu pecado por su gracia, su favor, su misericordia. Amén. Y cuando nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestra vida, encontramos reposo. Hay reposo, hay descanso para el que se ha encontrado con Cristo. Porque no depende de ti que alcances la meta, depende de aquel que te salvó, porque así como te salvó en ese primer día, así a diario, Él nuevamente hace sobre ti la obra para llevarte hasta la meta. Y la meta es la altura del varón perfecto. No es cualquier meta, es la estatura de Jesucristo. ¿Cómo la vas a lograr tú por tus propios medios? Es algo imposible humanamente, solo por medio de Jesucristo, de su Santo Espíritu y su gracia. Amén. Quiero que escuchen cómo era el sonido de trompetas. Busqué para que pudiéramos oír un aproximado de cómo se oían las trompetas en esta fiesta. El Señor les dio instrucciones para que tocaran trompetas o un cuerno de carnero. Las trompetas las encontramos en Números, vemos las instrucciones de Dios, cómo eran las trompetas de metal. Pero las trompetas que usaba más regularmente el pueblo judío para llamar eran el cuerno de carnero. Y esto es muy importante. El cuerno de carnero nos habla de Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado, el Cordero sin mancha. El que hace el llamado es Él. El que toca la trompeta es su palabra es una trompeta. Cada día, cada domingo, cada enseñanza que tú oyes, está sonando una trompeta de Dios, un shofar de Dios. Es la voz de Dios. El pueblo, cuando oyó la voz de Dios en el monte Sinaí, tuvo temor. Lo amedrentó tanto que no se quisieron acercar y mandaron a Moisés a que él subiera él solo. Pero todos estaban invitados en lo personal a subir. Nosotros estamos invitados a tener una relación personal con Cristo. No es el ministro, no es el pastor el que tiene la responsabilidad por ti. Tú tienes la responsabilidad de tu vida. Tú tienes la responsabilidad de tu vida. Es tú y el Señor. Y eres tú el que debe escuchar esa trompeta del Señor que te llama y que te anuncia las verdades de su palabra. Porque si la trompeta dice, da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si el hombre habla mal, si el predicador no lo hace bien, ese es problema del predicador. Pero la palabra de Dios no es incierta. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, eso se hará y lo hará. Amén. Si tú escuchas la voz del Señor, no hay pierde. Si estás pensando en escuchar la voz del hombre, te vas a perder. Cuidadito en quién pones tu confianza.
Maldito aquel que pone su confianza en el hombre y hace de su carne su propio estrado, dice la palabra. Jeremías 17. La confianza no es en el hombre, la confianza es en el Señor y en lo que Él dice y en lo que Él ha dicho que Él hará. La trompeta del Señor es una trompeta que da un sonido cierto, siempre. Esta shofar, esta voz de Dios, la vemos en Éxodo 19:16, en Hebreos 12:18 y Primera Tesalonicenses 4:16. Por favor, busquen Éxodo 19:16. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Hebreos nos dice también: mirad que no rechacéis al que habla. Por favor, búsquenme la cita. Quiero que la leamos en la palabra de Dios, porque esta cita es para nosotros, mis hermanos. Hebreos 12:25. ¿La tienen? Gloria al Señor. Amén. Ya estoy aquí. Dice la palabra: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mirad que no rechacéis al que habla. ¿Y quién es el que habla sino el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra? ¿Quién es el que nos exhorta cada vez que oímos su palabra? El mismo Señor Jesucristo. Ten cuidado de no olvidarte de que es Él el que te habla. Y Él el que está interesado en ti. Y Él es el que te ama. Y Él es el que te quiere puro y sin mancha. Amén. Y ustedes oyeron, habían diferentes sonidos, no eran todos iguales en lo que pasamos. El primer sonido era un sonido largo, luego habían sonidos cortos, luego habían unos sonidos como con más cortos y más rápidos, y luego un sonido más suave y más extendido. El pueblo de Israel tenía diferentes toques de trompeta, y ellos sabían que según el sonido que tocara, tenía un llamado diferente. Había un sonido de trompeta que era para decirles: vengan, reunámonos, hay algo que tenemos que compartir con ustedes. Había que dejar lo que estaba uno que haciendo, sí, pero no era una emergencia, pero había que acudir. Pero había otro que era un llamado que era un llamado para la guerra. Cuando había un llamado para la guerra, ¿qué creen ustedes que hacían los hombres? Se desperezaban, a ver si me levanto, a ver si voy. No, cuando es el sonido de la guerra, el llamado de las trompetas del Señor para la guerra era: levántate, hay una emergencia, ven prontamente, porque está en peligro tu vida. Había un momento también que no era para la guerra, y que tampoco era para estar solamente los más sabios juntos, era para todo el pueblo, para una celebración, para una fiesta. Pero todas eran llamadas del Señor. Yo te hago esta reflexión, mi hermano. Cada domingo, cada actividad, cada prédica, tenemos una actividad el día 20 de junio, de aquí. El que está tocando la trompeta es el Señor, no nosotros. Hay una urgencia. Hay una actividad del 4 que es diferente. No porque vengas a la del 20 no vas a venir a la del 4, no porque vengas a la del 4 no vas a venir a la del 20, o es que ya son muchas actividades. Mis hermanos, el tiempo del Señor está cerca y el Señor nos está hablando, y en cada ocasión que hay una convocatoria es una oportunidad de recibir la palabra del Señor. Él quiere hablarnos. No desechemos esa voz, no desechemos el banquete de la palabra que se sirve. Porque es para nosotros, es Dios mismo el que nos está hablando. Mis hermanos, estamos obligados. No tenemos que darle cuenta a la carne de nada
no somos deudores de la carne, ni de hacer nada de lo que la carne quiera, pero con Dios sí hay una obligación. Estamos obligados a oírlo, porque el precio que Él pagó por nosotros no es pequeña cosa. Con su sangre bendita pagó el precio de mi vida y el precio de tu vida. Tú eres tan valioso, pero perteneces al Señor. Él es tu dueño. Tal vez no lo has comprendido y por eso te haces el loco o la loca a veces. Pero tú no estás para hacer lo que a ti te da la gana hacer, sino para oír la voz del Señor y hacer lo que Él te dice que hagas. Y es no cuando tú quieres, sino cuando Él dice. Y eso es lo que no entendemos muchas veces. El Señor nos libertó, no para que fuéramos libres para hacer lo que se nos diera la gana, sino nos hizo libres para sujetarnos a Él, para que Él sea el Rey y el dueño de tu vida. Y eso lo tenemos que entender. Ese es el llamado de trompetas, mis hermanos. El llamado de trompetas es un mes de misericordia. El mes se llama el mes de la misericordia, porque es un tiempo que Dios todavía nos está dando. Si estamos aquí todavía, es porque todavía hay misericordia para nosotros. La misericordia se ha extendido. Y es una obligación arrepentirnos antes de que venga el día del Señor. Teruá significa trompetazo que despierta, grito de alarma. Les recuerdo, las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, pero 5 eran necias y 5 eran prudentes. Las necias no tenían aceite en sus lámparas, se llevaron una lámpara pero no la tenían llena de aceite, pero las prudentes tenían la lámpara y la tenían llena de aceite. Estaban alertas, ese día cuando entraron, se adormitaron todas, porque el tiempo se alargó. Pero cuando oyeron la voz del novio, cuando oyeron el shofar del novio que venía, ¿qué pasó? Todas se despertaron, pero 5 se fueron y 5 se quedaron. Por necias, porque sabían que debían tener, sí que sabían, pero no hicieron caso, siguieron haciendo lo que a ellas les llamó más la atención hacer. Igual tú decides qué eres, si eres prudente o si eres necio. Domingo a domingo el Señor te exhorta a llenarte de la palabra del Señor, del aceite del Espíritu Santo en tu vida, dejar que Él limpie tu corazón, traerte al arrepentimiento. Mis hermanos, ¿qué es lo que hemos visto todo este año? Año de arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento, santidad, 3 palabras. No puede haber santidad si no hay arrepentimiento primero. Y el arrepentimiento no es de vez en cuando yo quiera, es un estilo de vida, es el día a día, el examinarme bajo la luz de la palabra. Cada vez que la palabra de Dios como un espejo me muestra la foto, salgo corriendo a peinarme, salgo corriendo a ponerme mejor la ropa, salgo corriendo a lavarme la cara. Cuando la palabra de Dios se pone enfrente de mí, me muestra cómo es Él y me muestra cómo soy yo. Me pongo de rodillas, mis hermanos, porque puedo ver mi miseria y puedo ver su grandeza. Y el Señor está teniendo gran misericordia con nosotros. Cada enseñanza de este año ha sido de llevarnos a examinar nuestro corazón, porque el tiempo del Señor se acerca. No sabemos cuándo, pero cada día está más cerca de nosotros. Preparados con las sandalias puestas, con los lomos ceñidos. Así comieron la Pasaj los judíos. Nosotros tenemos que estar con las sandalias puestas, las sandalias del Evangelio. Tenemos que tener el cinturón de la verdad. Tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, con la espada de Dios en la mano, pero no una espada que se nos cae porque no la aguantamos, una espada que no sabemos cómo, dando golpes al aire. No, usted tiene que ser un espadachín de la palabra del Señor, con la palabra del Señor, con sal, para que cuando le pregunten a usted algo, usted pueda dar respuesta. Y no tenga que irle a preguntar al pastor. Usted tiene que tener, no sé quiénes de ustedes tienen en su bolsita una cadenita con un muñequito que cuelga, para que alguien que le pregunte a usted le diga, ¿y eso qué es? Mira, ¿cuál es el mandamiento que hay que romper para que el muñequito se caiga?
Es una estrategia de evangelización. ¿O quién de ustedes carga aquellas hojitas que tienen el diagrama de los 4 diagramas, de las 4 verdades de la palabra de Dios? Y que le preguntan, ¿qué es eso? Y usted puede explicar el plan de salvación en 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es lo que tienes? Tienes la palabra de Dios en la punta de la boca, pero no solo en la punta de la boca, la tienes escrita en tu corazón. Así tenemos que estar. Y mis hermanos, dice, esta fiesta es lo previo al arrebatamiento. Esta fiesta se cumplirá con el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4 nos advierte el apóstol Pablo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y ¿con qué? Con trompeta de Dios. ¿Quién va a descender? El Señor mismo viene con voz de mando. No viene a pedir a ver si por favor quieres hacer las cosas o no. Ya es el momento, dice el Señor, y firmes nos quiere. Con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y entonces los muertos en Cristo, no cualquier muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que habremos quedado y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él por siempre. Gloria al Señor. Confirmando, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero es importante entender quiénes somos nosotros, porque Pablo no le estaba hablando a toda la gente. Le estaba hablando a los que creen, a los que confían en el Señor, a los que conocen su palabra, a los que le escuchan y a los que quieren hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él dice. No es para cualquiera. Los que seremos transformados somos los que somos de Él. Y tú te reconoces si eres de Él o no eres por los frutos en tu vida. Por sus frutos lo reconoceréis, dice la palabra. No por lo que hablan, no por lo que tienen. Por los frutos. ¿Qué frutos hay en tu vida? Hazte la pregunta, porque todavía es tiempo de misericordia. Todavía no ha sonado la final trompeta. Pero cuando esa final trompeta, porque eran 10 días, suene, cuando la trompeta final suene, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos aquí. Y los que se quedan para la gran tribulación. Tribulación como no ha habido desde los principios de la tierra, ni la habrá después. En un abrir y cerrar de ojos. Pero ahorita es tiempo de misericordia. Misericordia es lo que tiene el Señor sobre nosotros. Advertencia. Ezequiel 33:4. 1 Corintios 4:18 dice que si la trompeta no da un sonido cierto, ¿quién le va a hacer caso? Pero la palabra del Señor es cierta y la está anunciando por todos lados. Vaya usted donde quiera y usted va a encontrar que la palabra del Señor se está anunciando y está avisando, vengo pronto, dice el Señor. Y dice Ezequiel, pero Ezequiel es para nosotros. El que oye el sonido de la trompeta y no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, que estás escuchando, esta palabra es para ti. Yo no sé qué te ha hablado el Señor a ti los últimos meses, los últimos años, las últimas semanas. Cada quien sabemos de qué nos está hablando. Tal vez te ha hablado de dejar un vicio, tal vez te ha hablado de dejar un pensamiento, tal vez te ha hablado de dejar una persona que no edifica tu vida, te ha hablado de un pecado de orgullo en tu corazón, te lo ha mostrado claramente. Mi hermano, ve corriendo a los pies de la cruz de Cristo. Entrégale lo que te está pidiendo y haz caso, obedece.
a la voz del Señor. Obedece. Dice el Señor en Deuteronomio 6, escucha. Así empieza el Shema de Dios. Escucha, Israel. Y Jesús nos dice lo mismo y aún más. Jesús en Juan 14, del 23 al 24 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino el Padre que me envió. Estamos en tiempo de trompetas. El Señor es el que te llama a arrepentirte. El Señor nos llama a guardar su palabra, guardarla como un tesoro, a ser vigilantes. No es cierto, tenemos que ser atalayas los unos de los otros, pero más que de los demás es de mí misma, de mi propio corazón. La tierra que el Señor me ha dado es esta tierra. Esta es mi corazón, es la tierra que tengo que conquistar. Y solo puedo hacerlo con Él, porque Él es el único que puede hacerlo, yendo a los pies de la cruz de Cristo, reconociéndolo como el Señor a cada momento, clamando su sangre y su perdón a cada momento. Amén. Mis hermanos, me quedé a la mitad, la predico otra vez, voy a necesitar otro domingo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, Él tiene muchas cosas que decirnos, pero hoy quería hablarnos que estamos en tiempo de trompetas. Amén. Parémonos, mis hermanos, vamos a orar. Y yo te invito, si a ti te habló hoy algo, el Señor te trajo a la memoria algo que tú no le has puesto en los pies de la cruz al Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que puedas venir delante de Él, postrarte delante del altar. No es ante los hombres, es ante el Señor. Pero dale ese paso de fe. Entrégale hoy tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Vamos a orar primero por aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo y que hoy el Señor les habló de que tienen urgencia de hacerlo. Pero si tú ya lo hiciste, hoy es un buen momento para que puedas pedirle al Señor que escudriñe tu corazón y que si hay algo ahí que tienes que entregar hoy, te postres delante de Él para recibir su misericordia y su gracia. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y dejemos que el mismo Espíritu se mueva entre nosotros y ministre en nuestros corazones. Empecemos a orar en lenguas. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos. Gracias por hablar esta mañana a mi corazón, Señor. Gracias porque pude escuchar tu voz. Aquí estoy ante ti, Señor. Nunca te he entregado mi vida. Hoy es un buen día para hacerlo. Para reconocer, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Que moriste por mí en la cruz. Que pagaste el precio de mis pecados. Y pedirte perdón por ellos, Señor. Perdóname, Jesús, por todos mis pecados. Por ignorarte en mi vida. Yo quiero entregarte hoy mi corazón, mi mente, todo mi ser. Clamo tu vida, Jesús. Clamo que me salves, que me hagas volver a ti, que transformes mi manera de vivir. Si tú estás haciendo hoy esta oración por primera vez, ten plena seguridad que Jesús responde a tu oración. Él ha dicho que el que cree en Él no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Recibe a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Y nosotros, Padre, que tantos años de conocerte, tanto tiempo de caminar contigo, estamos ante tu presencia. Y me has hablado al corazón, Señor. Yo quiero arrepentirme delante de ti. Quiero doblar mis rodillas ante tu presencia, tu grandeza, y darte gracias por tu misericordia.
Confieso ante ti que te he fallado, Señor. Creo en ti, pero en muchas áreas de mi vida no dejo que seas tú el que gobierne. Y hoy te pido perdón. Pido perdón a ti, Señor, por el orgullo, por la soberbia, por la envidia, por la altivez de mi corazón. Y clamo hoy de tu gracia, de tu misericordia. Límpiame, Señor.